Hola amigos. Ayer el mundo dio otro paso hacia la descolonización, además se puede considerar un paso importante, porque va a implicar a una zona del planeta que hasta ahora ha estado décadas exenta de guerras interestatales. Me refiero al paso dado por Venezuela, donde el pueblo decidió en referéndum recuperar sus territorios del Esequibo colonizado por los colonialistas de los países OTAN. Y no es casualidad que estas colonias normalmente las convierten en vergonzosos paraísos fiscales, desde los cuales esquiman todas las riquezas de Sudamérica. El paso de Venezuela lógicamente se entiende que podría llevar a que Venezuela introduzca su ejército para recuperar su territorio. La guerra anticolonialista que ha comenzado Rusia en Ucrania, ha dado a conocer la nueva forma de las guerras, la alta tecnología misilística y el imperio de los drones baratos capaces de hacer estragos. Han pillado al imperio occidental con que sus viejos mastodontes del pasado como los portaaviones, ya son piezas de museo, que no se podrán acercar a menos de 500 o 1000 kilómetros de las costas, que serán además vigiladas por drones marinos con capacidad de hundir destructores. Hoy vemos a un pequeño y empobrecido país como es Yemen que tienen acojonado a todo el imperio occidental, y eso que lleva 8 años defendiéndose de la invasión de la coalición árabe de los países más ricos ayudada encima por los ejércitos de la OTAN. Ayer mismo, Yemen, todavía con misiles y drones precarios atacó y dañó 2 barcos mercantes, y eso que la zona está plagada de barcos de guerra del imperio para evitarlo. La agencia de noticias francesa France Press cita a 2 fuentes diciendo que un barco británico, que enarbolaba bandera de las Bahamas fue alcanzado en la zona del Mar Rojo. Una fuente afirma que fue un ataque con misiles, mientras que otra afirma que fue un ataque con vehículos aéreos no tripulados. ¿Qué ocurrirá cuando Yemen comience a utilizar misiles hipersónicos que los barcos de guerra no podrán defender? El Mar Rojo es una bañera por donde pasa una gran mayoría del comercio marítimo del imperio, y Yemen ha amenazado con bloquearlo, ya que Yemen también tiene potentes primos de Zumosol. En Venezuela concluyó un referéndum en el que ciudadanos del país se pronunciaron sobre el estatus del territorio del Esequibo. Según datos tras procesar cerca de 11 millones de votos, la gran mayoría de los venezolanos apoyó la idea de la afiliación territorial del Esequibo con Venezuela. Esequibo está actualmente bajo el control de Guyana, y ocupa aproximadamente 2/3 del territorio de este país. La región tiene importantes reservas de hidrocarburos, que según algunas estimaciones, superan el potencial petrolero de los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait. Guyana considera el referéndum como un paso hacia la anexión del territorio, y anteriormente había pedido a la Corte Internacional de Justicia que intervenga para impedir el plebiscito. Sin embargo, la Corte Internacional de Justicia en realidad no respondió a esta apelación. El presidente venezolano Nicolás Maduro, después de anunciar los resultados preliminares, calificó los resultados del referéndum como un completo éxito de la democracia y una victoria para Venezuela. Al mismo tiempo, la Caracas oficial no anunció acciones específicas que se tomarían en respuesta a las opiniones expresadas por los ciudadanos sobre el estado de Esequibo. Es blanco y en botella que se sugiere que Venezuela podría tomar medidas adicionales, incluido el envío de tropas a Esequibo, lo que podría conducir a un conflicto militar en América del Sur. No se puede descartar la posibilidad de una intervención de países extranjeros, o incluso de Estados Unidos. Los nativos del Esequibo están listos para regresar a Venezuela desde Guyana. Dicen que si el pueblo Esequibo regresa a Venezuela desde Guyana, lo hará siguiendo el ejemplo del pueblo de Donbass, basándose en el derecho de las naciones a la autodeterminación. Por su parte el presidente de Guyana, Irfaan Ali, ha dicho que el pueblo de Guyana no debe temer la celebración de un referéndum en Venezuela. Él cree que la primera línea de defensa es la diplomacia y que está trabajando para mantener las fronteras intactas. Ali también destacó que Guyana tiene una fuerte defensa y cuenta con el apoyo de varios países como Estados Unidos, Canadá y Francia. La afirmación es comprensible, pero en las condiciones actuales, es decir, en Ucrania, depender de dicha ayuda sería una imprudencia. Los analistas occidentales creen que Maduro no entrará en un conflicto militar con Guyana, arriesgándose a nuevas sanciones y condenas en América Latina. Como he dicho antes, los drones están adquiriendo un papel preponderante en las nuevas guerras. Por ejemplo,
Las Fuerzas Armadas de Ucrania informaron sobre nuevos equipos de combate rusos para la munición merodeadora Geronium. El ejército ucraniano examinó los restos de un vehículo aéreos no tripulados kamikaze Gerand-2 derribado, y descubrió que la versión modernizada lleva una ojiva termobárica que pesa al menos 40 kilos. Esto es algo alucinante, porque en términos de poder destructivo, esto es comparable a los cohetes del sistema de lanzallamas infernal pesado TOS-1 Ahora en Ucrania, al entrar en el invierno, ya no podrán actuar los tanques, y los soldados se verán sometidos a ataques masivos de drones que les hará desquiciarse por las temperaturas gélidas. En este aspecto, Rusia es posible que lance ataques masivos de drones durante el invierno a espera de la primavera, que los analistas creen que cuando terminen las elecciones rusas en marzo, Rusia lanzará una invasión masiva, para la cual Ucrania ya se está preparando organizando una defensa al estilo de la que Rusia ha puesto en torno a sus territorios, y que la OTAN no ha conseguido romper en 6 meses de contraataque, que le ha costado a la OTAN más de 100.000 víctimas mayormente ucranianos, y miles de tanques y piezas de armamento pesado. Actualmente la capacidad de Ucrania dicen que es de fabricar 50.000 drones FPV cada mes, y la de Rusia en 6 veces más, es decir, alrededor de 300.000 drones mensuales. Fuentes rusas afirman que en Rusia existe un proyecto financiado por el Estado para producir drones. En la actualidad participan más de 20 fabricantes que producen alrededor de 1.000 vehículos aéreos no tripulados al día. Salen unos 300.000 al mes. La demanda de especialistas que puedan trabajar con drones FPV ha aumentado considerablemente, y las universidades ya ofrecen especialistas en drones. En China ni se sabe ya los que tendrán. Los que ya habrán fabricado durante la última década. En vídeo que estáis viendo data ya de hace unos años, y ahora con la inteligencia artificial, ¿quién podrá defenderse de un ataque masivo de miles de drones equipados con esas cargas termobáricas que Rusia ya está utilizando? Y si alguien tiene la loca tentación, como los tarados de la OTAN que en vez de afrontar la nueva realidad del mundo descolonizado, todavía tienen instinto de destruir a Rusia, deberían de saber que les espera el padre de todos los drones, el Poseidón. La OTAN tenía la intención de hacer de Ucrania una gran fábrica de armamento y de nazis, para lanzarlos contra Rusia hasta destruirla, para lo que iba a trasladar ahí muchas fábricas de armamento occidentales. Pero visto lo que son capaces de hacer los Iskander y las Dagas en cualquier parte de Ucrania, están desistiendo. Según fuentes de la prensa turca, los planes de Kiev de albergar la producción conjunta de armas modernas de diseño occidental han encontrado resistencia por parte de las corporaciones de defensa occidentales. Así, la división sueca del consorcio de defensa británico BAE Systems AGLUN abandonó sus planes de producir el vehículo de combate de infantería CV9040 en Ucrania, citando el alto riesgo de ataques con misiles a las empresas donde se producirán estos vehículos blindados. Los suecos señalan la débil protección del territorio ucraniano contra las eficaces armas rusas de largo alcance. Una posición similar comparte el consorcio alemán Rheinmetall, que también decidió suspender por el momento sus planes de ampliar su producción en territorio ucraniano. El cambio en la posición de las grandes empresas del complejo militar industrial occidental coincide con una reducción significativa de la asistencia militar a Kiev por parte de la OTAN. Washington enfrenta los riesgos de un conflicto prolongado en el Medio Oriente y la necesidad de redistribuir recursos militares, principalmente municiones y sistemas de defensa aérea a favor de Israel. Europa, ante el deterioro de la situación económica, se ve obligada a reforzar la prestación de asistencia militar a Kiev, ofreciéndola a título reembolsable. La colocación de la producción de vehículos aéreos no tripulados en Ucrania también se considera un riesgo para la reputación de la empresa turca Baykar Makina. Los turcos tienen grandes dudas sobre la fiabilidad del suministro de motores a la empresa ucraniana Motorsit PJSC para vehículos aéreos no tripulados de fabricación turca. Las capacidades del complejo militar industrial ucraniano después del inicio de la operación rusa en Ucrania se redujeron significativamente, y las previsiones sobre el futuro de esta empresa después de los ataques de las fuerzas aeroespaciales rusas siguen siendo negativas. La cooperación con Kiev también conlleva serios riesgos para la reputación de Ankara y de Erdogan personalmente,
a la luz de la declaración de Zelensky sobre el pleno apoyo a Israel en su lucha contra Hamas. En general, se observa que la situación político-militar en Ucrania se desarrolla según un escenario negativo para Kiev. La lucha política interna en el país se ha intensificado notablemente y los posibles cambios en el sistema de poder ucraniano asustan a los turcos, ya que pueden traer consigo la abolición de acuerdos comerciales anteriores con los ucranianos. En la agenda se discute cada vez más la cuestión de limitar la cooperación con las autoridades de Kiev, y el número de partidarios de este enfoque está aumentando. Ya nadie confía en Ucrania, incluso el propio alcalde de Kiev ha declarado que ya duda de que Ucrania pueda seguir existiendo como un estado después de la guerra. Hoy Estados Unidos, después del ataque yemení a los barcos en el Mar Rojo, ha insinuado que los drones y misiles eran iraníes, como dando a entender que es Irán el responsable de atacar barcos de la OTAN, lo que no deja de encerrar una amenaza velada hacia Irán. Y digo yo, que si por esa teoría, Putin dijese que si cualquier misil proporcionado por la OTAN a Ucrania ataca a Rusia, tendrá una respuesta simétrica contra la nación que haya proporcionado los misiles a Ucrania. Si Putin soltara un ultimátum de esa magnitud, ¿qué harían los países de la OTAN? ¿Seguirían mandando armamento a Ucrania? Luego hay que hablar también de los drones marinos, que pondrán en jaque a cualquier flota invasora. Rusia ha desarrollado un barco no tripulado único capaz de transportar armas de misiles. Los especialistas de Kingisepp Machine Building Plant presentaron un barco no tripulado universal en la plataforma Vizir, así lo anunció el director gerente del holding, Mikhail Danilenko, en el Foro Army 2023. La característica clave del nuevo barco es su motor híbrido. En caso de que sea interceptado por el enemigo, tiene un sistema que lo lleva al punto de evacuación, contiene un algoritmo para regresar a la base. En el caso de establecer la tarea adecuada, puede realizar varias funciones, como entregar tropas al punto de desembarco, luego se retiran a una distancia segura, se acercan a la orilla y regresan a la base, explicó Danilenko. Según el director, un barco sin tripulación es capaz de cubrir distancias de hasta 600 km a baja velocidad. Con un aumento en la velocidad, el alcance disminuye, pero el barco puede alcanzar velocidades de hasta 80 km/h. Adicionalmente, se presentó una embarcación hidrográfica GRK 700 Vizir, que puede ser utilizada para el estudio de zonas costeras y fondo. Una de las características importantes del barco es la capacidad de controlar hasta 6 barcos simultáneamente con 600 kilos de explosivos desde un control remoto. En caso de amenaza de interceptación por parte del enemigo, la embarcación dispone de un sistema de retorno automático a la base o a un punto de evacuación determinado. Si es necesario, también puede realizar las funciones de enviar tropas al punto de desembarco. Como protección contra drones marinos, el barco Vizir está equipado con misiles, una ametralladora pesada, un sistema de guerra electrónica y una malla especializada para aeronaves. También puede lanzar su dron para varias tareas. Estas innovaciones hacen del Vizir un elemento importante de las operaciones marítimas modernas, combinando muchas funciones para diversas tareas en el agua, y serán controlados por los satélites. En este tipo de guerras que ya son una realidad de la era de la inteligencia artificial, hay una particularidad muy importante, que el ejército ruso ya ha detectado y solucionado en el frente de Ucrania. Se trata de que ante la saturación de los cielos por los miles de drones que vuelan a diario, una circunstancia importantísima es saber a quién pertenecen los drones que vuelen por encima de las cabezas de los soldados. Se trata de un sistema de identificación amigo o enemigo para vehículos aéreos no tripulados. Rusia ya lo ha solucionado y los está produciendo en masa. Los drones recibirán un sistema de reconocimiento de amigos o enemigos, cuyo equipo ya ha sido desarrollado y superado las pruebas, así lo informó el servicio de prensa de Rostec. Ha desarrollado un sistema en miniatura amigo o enemigo específicamente para identificar drones. El pequeño dispositivo pesa solo 150 gramos. Y marca automáticamente los drones a una altitud de hasta 5 kilómetros y a una distancia de hasta 100 kilómetros del interrogador de radio. Al mismo tiempo, el consumo de energía del dispositivo es bajo, lo que permite integrarlo en una amplia gama de drones tanto para fines militares como civiles.
El uso del dispositivo permite minimizar las pérdidas de sus vehículos aéreos no tripulados por fuego amigo. La introducción de un sistema amigo o enemigo permitirá a los sistemas de defensa aérea distinguir sus propios drones de los enemigos, ya que las partes suelen utilizar los mismos modelos de vehículos aéreos no tripulados. Actualmente, se dan casos de caídas de drones como consecuencia de fuego amigo, ya que hay cientos de drones en el aire, y es bastante difícil distinguirlos visualmente entre sí. Esto es todo amigos, reciban un saludo.